Hace más o menos unos 13, 14 años yo tuve una semana de oración en Montemorelos. 12 años después volví a tener una semana de oración en Montemorelos. Así es que por 2 ocasiones fui a Montemorelos a una semana de oración. Y yo inicié un proyecto en esa ocasión. Espero que no se hayan ido todos los niños. Se fueron. Entonces no tengo nada que decir del proyecto. Porque cada vez que en la congregación en Montemorelos, 4,000 personas en un turno y 3,000 en el segundo turno, pues de eso el 10% son niños. Y la maestra no siempre les puede decir, vengan al rincón infantil. Entonces a mí se me ocurrió decirle a los niños, por favor, tomen una hoja en blanco y dibujen al predicador. Que su papá no los ayude. Ustedes dibujen al predicador. Ustedes no saben la colección de dibujos que yo tengo. Debo tener ya unos 3,000 dibujos, unos más bonitos, unos más feos, unos que se parecen más feos a quien lo dibujan realmente. Y yo les digo que es una satisfacción. En otra ocasión, pues cuando ya vuelvo por segunda vez, ya dibujaron al predicador. Entonces les pido, por favor, pongan en un papel todas las veces que el predicador dice la palabra Jesús. Y yo les voy a dar un premio. Y ustedes ven que esos niños están siempre atentos y siempre oyendo. Así es que ahora si hay algún niño, y como es la primera vez, dibujen al predicador. Está prohibido para los adultos. Quiero invitarlos a abrir sus Biblias en el libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 1. Ezequiel capítulo 1. Vamos a ir leyendo versículo por versículo. Ezequiel capítulo 1, versículo 1 y 2 y 3. Aconteció que en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, evidentemente estaba dando su edad, con mes, con días, que estando yo en medio de los cautivos. ¿Quién es ese yo en medio de los cautivos? Ezequiel. Ezequiel había sido llevado al cautiverio y había sido llevado entre los proscritos. Ezequiel era profeta, Ezequiel era sacerdote, Ezequiel era príncipe de la casa de Israel. Pero ahora no era más que simplemente uno entre los deportados, entre los que habían sido llevados a la esclavitud al río Quebar. Y ustedes leen allí, yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar. Cuando estaba en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Ahora establece cronológicamente el acontecimiento y lo coloca en la cronología correcta. Y dice, en el 5º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, cuando él había cumplido años y cuando había ocurrido la deportación del rey Joaquín, en ese 5º año, vino la palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre mí la mano de Jehová. Definitivamente Ezequiel
en medio de los cautivos, junto al río Quebar, en una zona de los proscritos, donde no tenía ninguna otra esperanza que poner el rostro contra el suelo y ser abatido en el polvo, lamentando su condición de ser un deportado y un esclavo, un prisionero de guerra, un trofeo del ejército enemigo. En medio del río Quebar, donde iban todos los proscritos, sin esperanza, un río un río seco. No sé por qué decía junto al río Quebar, porque no había ni un hilo de agua. Las aguas en el río venían en forma esporádica, no había esperanza allí. Para donde ellos miraran no había nada, absolutamente nada. No tenían la esperanza absoluta de nada. Ezequiel, junto con los otros deportados, abatidos en el polvo, con el rostro en la tierra, mirando hacia el suelo, no tenían ninguna esperanza de nada. Si miraban para un lado, había desierto. Y miraban para el otro, había un río seco. Y si miraban hacia adelante, no había esperanza. Y si miraban hacia atrás, no tenían más que el recuerdo de lo que habían dejado allá en el pasado. Pero ¿saben lo que me emociona de este pasaje? Es el capítulo 1 y el versículo 1. Después de que él relata y dice que estaba en el río Quebar, ¿qué ocurrió? Los cielos se abrieron y vi las visiones de Dios. Hermanos, cuando no hay esperanza alrededor nuestro, cuando miramos para un lado y no encontramos una salida allí, o cuando miramos hacia adelante y no vemos un futuro cierto en nuestra vida, o cuando miramos para atrás y vemos que nuestro pasado nos persigue y aún seguimos con las sombras de nuestro pasado, entonces es el momento de mirar para arriba. De allí viene nuestro socorro. Allí están nuestras visiones, allí está nuestra esperanza, allí está nuestro auxilio, nuestro pronto auxilio. Con el rostro en la tierra, abatidos en el polvo, humillados en esa condición, no hay solución. Tratando de aferrarnos de un lado o tratando de aferrarnos del otro, no hay solución. Tratando de vivir de las alegrías del pasado, o de los fracasos, o de los éxitos temporales de nuestra vida pasada, no hay solución. La única solución es mirar hacia arriba. Allí está nuestra solución. Allí está Dios sentado, Cristo sentado a la diestra del Dios Padre Todopoderoso, intercediendo por ti y por mí, con la seguridad de marcar el camino para mostrarnos lo que tenemos que hacer. De allí viene nuestro pronto auxilio y nuestro socorro. Cuando todo está perdido, Dios es nuestra esperanza, Cristo es nuestra esperanza. Y algunos nos pueden acusar y pueden decir que la esperanza es el refugio de los cobardes. No lo es. Porque la esperanza no es un concepto. La esperanza no es una conclusión como resultado del estudio de las emociones humanas. La esperanza es Cristo. La esperanza es una persona. La esperanza es Dios. Y cuando estamos ofuscados y con nuestra mente abatida en el suelo, y cuando aparentemente no hay salida y estamos en medio de los esclavos o en medio de los proscritos o en medio de aquellos que fueron llevados al cautiverio, todavía tenemos una esperanza. Dios es nuestra esperanza. Levantemos nuestros rostros, porque la Biblia dice que vi los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Vino entonces la mano de Jehová sobre mí y vi las visiones de Dios. Dios mismo te tocará. El poder de Dios hablará contigo. Él tiene interés en tu persona
individualmente. Él está mirando tu caso particularmente. Y si pareciera que no hay solución, pues Él tiene una solución para ti. Saldrás triunfante. No habrá más grillos o grilletes en los tobillos por la esclavitud del pecado. Él nos liberará. No habrá más una conciencia cargada por el pasado. Él nos liberará. No habrá más el peso del pecado sobre nosotros. Cristo cargará ese peso por nosotros. Hermanos, miremos hacia donde tenemos que mirar. De allí viene nuestro socorro. Allí está nuestra esperanza. Los cielos se abrieron y vi las visiones de Dios. Las visiones de Dios. Cuando todo terminó, Dios tiene una alternativa para nosotros. Ahora miren el capítulo 2. El capítulo 2 de Ezequiel dice: me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies. ¿Qué cosa voy a hacer?, dijo Dios. Hablaré contigo. Ese es el extraordinario Dios que me emociona en la Biblia, que está interesado en hablar con nosotros, que está preocupado en buscarnos, que nos busca incesantemente, que comenzó su búsqueda inmediatamente después que ocurrieron los acontecimientos allí en el huerto del Edén, que vino a buscar al hombre, que se preocupó por él. Hijo de hombre, ponte sobre tus pies, hablaré contigo. No llores por tu condición, no te lamentes de tu situación, no extrañes lo que pasó, no tengas miedo del futuro. Ponte sobre tus pies, yo voy a hablar contigo, te voy a dar la seguridad que necesitas, te voy a dar lo que realmente tú estás necesitando en la vida. Y él le dice: hablaré contigo. Y él responde: inmediatamente que él habló, luego que él habló, ¿qué cosa ocurrió en la vida de Ezequiel? Entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que hablaba. Qué extraordinaria experiencia. Ponte sobre tus pies. Dios hablará contigo. Pero cuando estés sobre tus pies, entonces el poder del Espíritu Santo comenzará a actuar en la vida, en tu vida particularmente. Y lo primero que hará es darte una convicción de que a pesar de que hay una esclavitud temporal o una esclavitud circunstancial o una situación que no te está dejando vivir, Él te va a liberar completa y totalmente. Entonces seremos libres en el nombre de Dios por la gracia de Jesucristo y llenos del poder del Espíritu Santo. La divinidad está actuando en ese momento. Es la deidad interesada en la comunicación con el hombre. Es ese poder extraordinario personificado en ese instante. Ponte sobre tus pies, hablaré contigo, me interesa tu problema. Ponte sobre tus pies, hablaré contigo, me interesa tu situación. Ponte sobre tus pies, hablaré contigo, me interesa tu condición. Ponte sobre tus pies, hablaré contigo, enjuga tus lágrimas, sana tu corazón herido. Hablaré contigo porque quiero darte mi poder, el poder del Espíritu Santo. Y él reconoce: me puse sobre mis pies, habló conmigo, y cuando habló, dice la Biblia, el poder del Espíritu Santo entró sobre mí. ¡Qué extraordinario! ¿A un esclavo? ¿A un proscrito? ¿A alguien sin esperanza? ¿A alguien que no da ni siquiera un centavo por él? Alguien que no tiene valor en medio de los cautivos, con el rostro en la tierra, solamente añorando los buenos momentos que tuvo cuando él era el príncipe, cuando él era el sacerdote, cuando él era el profeta. No, ahora Dios lo vuelve a llamar y le da una segunda oportunidad en la vida y le dice: hijo de hombre, ponte sobre tus pies.
Hermanos, esta mañana Dios está hablando a nuestro corazón otra vez. Ponte sobre tus pies y el Espíritu de Dios entrará en nuestro corazón, en nuestras vidas en forma particular. El capítulo 3, los versículos 1 al 3 dicen: me dijo, hijo de hombre. Ahora viene algo diferente, una orden distinta. Me dijo, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí. Y fue a mi boca, ¿cómo? Dulce como la miel. Dulce como la miel. No hay otra cosa más preciosa que la dulzura de la palabra de Dios. No hay una cosa más hermosa que la dulzura del mensaje que Dios tiene en su palabra. Y si Dios habla, cuando Jehová habla, cuando Él dice, cuando Él habla, entonces ocurren transformaciones milagrosas en la vida de los seres humanos. La esclavitud llegó a ser ahora una experiencia del pasado. La esperanza había vuelto otra vez a Ezequiel y al pueblo de Israel. Los grillos de la esclavitud habían sido liberados. Su pasado había tomado un nuevo significado. El futuro ahora tenía una nueva visión. Pero Dios le dijo, hay dos condiciones, Ezequiel. Una de ellas, ponte sobre tus pies y mira hacia el cielo de donde viene el socorro. Número 2, el poder del Espíritu Santo entró sobre él. Y número 3, y lo más importante, come la dulzura de la palabra de Dios. La dulzura del mensaje. Atesora la dulzura del mensaje en el corazón. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros esta mañana? Cuando yo veo el libro de Apocalipsis y de donde Juan tomó la figura, entonces cobra un significado totalmente actual para nuestra vida. Apocalipsis capítulo 10. Apocalipsis capítulo 10. El versículo 10 y 11. Y dice, entonces tomé el librito de la mano del ángel. ¿Y qué dice? Lo comí. ¿Y era cómo? Dulce a mi boca. Punto. Hasta ahí debió haber terminado el texto. Juan, cuando estaba mirando, y él estaba mirando al pueblo de Dios, y estaba mirando en la visión al ángel dándole el librito. Dice, me entregó el librito, lo comí y fue dulce a mi boca como la miel. Pero el texto sigue escribiendo. Pero dice, cuando lo hube comido, ¿qué pasó con eso? Amargó en mi vientre. Amargó en mi vientre. Era dulce, pero cuando lo digerí, amargó en mi vientre. Nosotros miramos históricamente hacia atrás y miramos 1844 y vemos como un paréntesis y le ponemos la palabra amargura debajo de 1844. Cuando en realidad el propósito de Dios era que nosotros tomemos el librito del ángel, de la mano del ángel, que involucra el contenido profético de esta iglesia y el contenido de la identidad de esta iglesia. Y le dice, come este libro, come este rollo, y este rollo te será para ti dulce en la boca como la miel. Ya pasaron muchos años después del chasco de 1844. Y yo no estoy aquí para predicar las amarguras del Evangelio. Yo estoy aquí para predicar las dulzuras del Evangelio, no las amarguras del Evangelio.
Estoy para saber que tengo un rol importante en el panorama profético de esta iglesia. Y estoy aquí para saber que tengo un papel importantísimo en el tiempo en el que nosotros estamos viviendo como iglesia. Porque miren la orden que le dio inmediatamente después, versículo 11. Y él me dijo, es necesario. ¿Qué cosa es necesario? Que profetices. ¿Qué le dice? Otra vez, subrayen esa palabra que es la más importante allí. Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Le dice otra vez, otra vez. Nos hemos equivocado tal vez en la interpretación profética del librito. Hemos guardado ese mensaje profético por mucho tiempo y no hemos querido hablarlo a los otros. Hemos estado viviendo en nuestro río Quebar como esclavos o como proscritos y no nos hemos querido poner de pie para que el Espíritu de Dios nos tome y podamos salir y proclamar el mensaje de salvación. Por favor, pide perdón, ponte de pie y otra vez, predica sobre muchos pueblos, sobre muchas naciones, sobre muchas lenguas y sobre muchos reyes. Dios es el Dios de las oportunidades y nos ha dado una segunda oportunidad y nos ha dado la oportunidad de hablar de la dulzura. Hermanos, Ezequiel podía haber hablado de las amarguras de la vida, claro que sí. Era príncipe, era sacerdote, era el profeta y ahora esclavo proscrito allí en el río Quebar. Pero él no decidió hablar de las amarguras. Él decidió hablar de la dulzura del mensaje de salvación. Y hoy no tenemos nada de qué avergonzarnos delante del mundo. Somos una iglesia con una identidad profética y tenemos que decirle al mundo que Cristo viene pronto, porque se nos ha dado la segunda oportunidad en la predicación del evangelio. Nosotros tenemos que anunciar a otros con estas tres condiciones en nuestra vida. Número 1, mira de dónde viene el socorro. ¿De dónde viene? Yo solo no lo puedo hacer. No son mis métodos, no es la manera como yo hago las cosas, no es la manera como yo hago las cosas o mis métodos o mi forma de hacerlo. No, es el poder de Dios. Ahora, ponte sobre tus pies. No es tu poder, no es la capacidad que tú tienes, no es la manera como tú te preparaste, aunque eso es muy importante. El Espíritu de Dios entrará sobre ti y en el nombre de Dios, en el nombre de Él, irás y le dirás a este pueblo y al otro pueblo y al otro más que Cristo viene pronto. Ponte sobre tus pies y come este rollo. Tercera condición. Y será dulce, dulce, dulce. Hay dulzura al estudiar la Biblia, ¿no es verdad? Dulce. Y Ezequiel podía haber dicho, esto no tiene nada de dulzura. Esclavo, allí proscrito en el río Quebar, ¿qué dulzura es esa? Desarraigado de mi patria, lejos de mi tierra, viviendo solo aquí, en medio de un mundo nuevo, con nuevos desafíos, tratando de sostenerme como un flaco en medio de la tormenta, a veces viviendo ilegal en muchas circunstancias, con temor porque no tengo trabajo, no tengo de dónde vivir, porque la crisis de la que se habla pues también me alcanzó a mí. ¿Qué dulzura tiene eso? Si cada mañana me levanto y lloro y cada mañana me levanto y pienso en lo que dejé allá y en el futuro que no sé qué va a pasar. No tenemos por qué dudar, porque el mismo Dios que condujo
a su pueblo en el pasado es el mismo Dios que conducirá a su pueblo hoy. El mismo Dios que hizo milagros en el pasado es el mismo Dios que hará milagros ahora. Él no ha cambiado. Nuestra condición puede ser que sí, pero la condición de Dios jamás cambia. Él es inmutable, Él no cambia. Su promesa está allí. Por favor, mira hacia donde viene tu socorro. Los cielos se abrirán y entonces de allí verás visiones de Dios. ¿Tenía para amarguras? Por supuesto. Vio cómo mataron a su esposa. Y podía haber dicho él: esto no es dulzura, esto es amargura. Vio cómo llevaron a sus familiares. Esto no es dulzura, esto es amargura. Hermanos, vivimos en un mundo complicado y Satanás está tratando de apresarnos y atraparnos en nuestra propia circunstancia y llevarnos a nuestro río Quebar, y fabrica nuestras propias circunstancias como si fuera el lugar de los proscritos, y pareciera que no hay salida y miramos para todos lados y aparentemente no tenemos una solución. Cuando eso suceda, mira hacia arriba, por favor, verás visiones de Dios. El Espíritu de Dios vendrá. La palabra de Dios será la esperanza para tu vida y será dulce en tu boca. Entonces, otra vez leeremos Apocalipsis capítulo 10, versículo 11, y entenderemos lo que allí dice. Me dijo entonces el ángel: es necesario, es urgente, es importante, es imperativo que profetices otra vez. Pero esta vez será con la seguridad de que nosotros tenemos al capitán de los capitanes, a quien jamás perdió una batalla, a quien condujo a su pueblo en el pasado, exactamente el mismo a tu lado para hacer lo que Él quiere que su iglesia haga hoy: profetizar otra vez. Mi madre se quedó huérfana cuando tenía 3 meses de edad. ¿Pueden imaginarse eso? 3 meses de edad. 3 meses. Mi tía de 5 años cuidaba de mi madre de 3 meses. Mi abuela murió con una complicación posparto. Mi abuelo, que no tenía una bandera fija y que se fue de la casa antes de que mi abuela muriera, y no se enteró que sus 2 hijas quedaron desamparadas. Mi tía llevaba a mi madre de 3 años para que los vecinos la alimentaran. De 3 meses, perdón, sí. Para que los vecinos la alimentaran. Una niña de 5 años con una niña de 3 meses. ¿Puedes imaginarte el cuadro? Un cuadro triste, ¿verdad? Tocando la puerta de los vecinos. Un tío de ellas se compadeció de ellas y las llevó a casa. Mi madre se separó de mi tía cuando mi madre tenía 11 años. Ya mi tía tenía como 15 años, 15, 16 años. Pero antes de separarse hicieron una promesa: nada, nunca, nadie ni nada nos va a separar de la promesa que nosotros hemos hecho como hermanas. Nada nos separará. Mi madre creció y se casó muy joven. A los 17 años encontró un buen hombre, a mi padre. Mi padre tenía 24 años, mi madre tenía 17, se casaron. Hoy tienen 54 años de matrimonio. Y realmente, pues solo cuando miran el pasado, le dan gracias a Dios por lo que Él ha hecho por ellos. Pero mi madre creció con las uñas para adelante.
defendiéndose de todo el mundo, queriendo arañar a todas las personas, desconfiando de todos, tratando de apartar gente de al lado porque pensaba que todos eran malos. Así había crecido. Un día yo tenía 5 años y tocó la puerta un hombre con un saco oscuro, una camisa blanca y una corbata roja, con un libro negro. Tocó la puerta y yo salí para abrir. Y entonces él me tocó la cabeza y me dijo: niño. Entonces yo fui. Mi mamá había estado mirando por la cortina y dijo mi mamá: dile a ese señor que no estoy. Yo ya sé que él viene con su Biblia y que dile a ese señor que yo no estoy. Mi madre desconfiaba de todos, no creía que nadie podía tener algo bueno para ella. Una niña de 3 meses abandonada, habiendo crecido así, en esa condición, no confiaba en nadie. Era una súper protectora para nosotros y era una súper protectora de ella, no quería a nadie. Y apartaba a todo el mundo con sus manos para que nadie, entre comillas, le haga daño. Dile a ese señor que yo no estoy. Entonces yo salí bien mandado por mi mamá. Y lo clásico de lo clásico de lo clásico, dice mi mamá que no está. Cuando fui, el pastor me miró, se sonrió y me dijo, tomándome otra vez de la cabeza: dile a tu mamá que digo yo que sé que ella está. No se fue de la puerta. Entonces otra vez bien mandado yo regresé y le dije: mamá, dice, ya no me digas nada, ya escuché, dijo mi mamá, no me digas, voy a salir. Salió. Para hacerles la historia corta, mi madre aceptó el mensaje de salvación y ella encontró en la Biblia la dulzura que jamás había encontrado. Y se dio cuenta que había un Dios que ella no conocía y que tenía el Padre que ella jamás había tenido y el amor que nunca había experimentado y la protección que jamás había visto. Y entonces mi madre levantaba los ojos al cielo y decía: Señor, gracias, gracias porque tú me diste esto que yo jamás había experimentado. Gracias. Levanta los ojos al cielo y tú verás visiones de Dios. No importa tu circunstancia, las verás. No importa tu situación, las verás. Aunque estés en medio de los enemigos, la verás. Y aunque estés en medio de la aparente bonanza, verás las visiones de Dios. Solo tienes que ponerte delante de Él. Entonces los cielos se abrirán y las bendiciones llegarán de una manera que tú no te imaginas. Solo que mi madre escribió una carta a mi tía y le contó todo lo que ella había gozado y le escribió una carta y le dijo: mira, encontré esto, Fanny, encontré esto, es extraordinario. Y mi tía dijo, con la misma desconfianza de mi madre: si tú te vas con esos evangelistas que son hijos de, mejor no repetimos las palabras, de Satanás, tú dejas de ser mi hermana. Ahora son las 2 únicas hermanitas. El dolor que eso le causó a mi madre otra vez. Tomó la Biblia en la mano, mi mamá. Aquí está la dulzura de la palabra que aparentemente se quiere convertir en la amargura de la vida. Voy a perder a mi hermana, pero aquí está la dulzura de la palabra que se quiere convertir en amargura de la vida. Y no puede convertirse en amargura, porque la promesa es que sea dulce como qué. Y cuando tú la profetices otra vez, será dulce como qué. Porque me habré olvidado de la amargura del pasado. Porque habré olvidado mi amargura histórica.
porque habré dejado todo mi pasado y tengo una nueva oportunidad en una nueva tierra, en una nueva circunstancia, en una nueva condición de vida. Aquí está mi oportunidad. Profetiza otra vez. Aquí está la Biblia, el mensaje de salvación, la dulzura del evangelio que se quiere convertir en amargura. Pero eso no va a suceder, dijo mi madre. No se convertirá en amargura. Ella dijo: yo acepto a mi Dios como Salvador.